Bueno, buenas tardes. Confírmame si me están escuchando, por favor. Sí, se lo escucha. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Yo voy a compartir. Espero, no sé, alguna gente me pide que le acepte. ¿Ustedes están viendo la presentación de PowerPoint? Sí. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, es simplemente igual. Es una presentación que no tiene... es solo un índice, ¿no? Ya los slides ya los pasamos. Y la clase pasada estuvimos discutiendo la cuestión de por qué persisten instituciones disfuncionales, ¿no? Y ahí enfatizamos que hay un problema de negociación, ¿no? Y ahí habíamos dejado la clase, ¿no? El final. Entonces, en situaciones en las cuales tenemos un grupo que controla el poder económico y político, cuyos intereses no coinciden con los intereses del progreso social, esto es algo un poco general, ¿no? O vago, puede ser, ¿no? Digamos, porque tal vez no siempre es evidente que existe ese mismatch, pero digamos, si uno va a situaciones históricas así muy relevantes, muy significativas, está claro que podemos encontrar ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, la enorme demora de los imperios ruso y austrohúngaro en aceptar en mantener monarquías absolutistas en el siglo XIX, y también la enorme demora en facilitar el surgimiento de instituciones políticas y económicas que podrían haber promovido la industrialización, son un riesgo, son un ejemplo bastante obvio, cuando muchos países del resto de Europa ya estábamos siguiendo hace tiempo esas trayectorias. Y bueno, la monarquía rusa terminó suprimida por la revolución bolchevique, como saben, el imperio austrohúngaro disuelto tras la Primera Guerra Mundial. O podemos pensar como situaciones evidentes la existencia de sociedades esclavistas modernas, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta mediados del siglo XIX, en el sur, que terminó con la guerra civil y la supresión de la esclavitud, aunque no de la discriminación totalmente, por supuesto, pero sí al menos de la esclavitud. O más modernamente el apartheid en Sudáfrica, en donde una pequeña minoría, menos del 10% de la población blanca de origen boer, holandés, históricamente controlaban el poder político y económico en Sudáfrica. Ahí son situaciones bastante obvias, en donde hay un desbalance, un claro desalineamiento entre los intereses de esta élite que bloquean y los intereses de la mayoría de la sociedad, o las posibilidades de progreso de la sociedad. Y por supuesto, como decíamos, esa élite está consciente de que todo cambio institucional les pido si pueden apagar, por favor, vuestros micrófonos. Gracias. Les decía, esa élite, por supuesto, está temerosa de perder su poder político, su poder económico, y
no existe, por cierto, la posibilidad de hacer lo que Acemoglu y compañía llaman credible commitments, ¿no? Compromisos creíbles para compensar a esas élites que pierden o que podrían perder una parte sustancial de su poder económico y político en caso de un cambio institucional. Entonces tenemos un conflicto distributivo, como ya mencionamos, ganadores y perdedores, dificultad para identificar los tamaños de las pérdidas y ganancias, y dificultades para hacer compromisos creíbles, y también, por supuesto, la dificultad de esos perdedores, de los posibles ganadores del cambio social, por ejemplo, la población negra en Sudáfrica o en el sur de Estados Unidos, para organizarse. De hecho, fíjense que en ambos casos hubo una intervención externa que terminó con la esclavitud. En el caso de Estados Unidos, una guerra civil con el norte, que por supuesto no fue solo por la esclavitud, pero la supresión de la esclavitud era funcional al desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, y también en Sudáfrica en gran medida por el apartheid, por el boicot y el bloqueo y las sanciones internacionales a Sudáfrica, que por supuesto dañaron su economía hasta que finalmente tuvieron que permitir que la población mayoritariamente de origen negro pudiera votar libremente y elegir sus representantes. En el caso ruso, por supuesto, fue la Revolución de Octubre también, ¿no? Que si bien fue motorizada domésticamente, se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial y de las pérdidas cuantiosas que Rusia tenía en la Primera Guerra Mundial frente a Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, no es obvio que esos posibles ganadores del cambio institucional se puedan organizar por restricciones, sea porque las leyes no le otorgan representación política o porque hay dificultades para coordinar y generar acción, lo que llamamos acción colectiva en pro de los derechos y los intereses de esas minorías que están siendo de algún modo oprimidas o excluidas del poder económico y político por las élites, y también el temor, por supuesto, de sanciones, dado que la élite todavía conserva el poder político en los respectivos países. Y esto claramente hace que haya un costo muy alto soportado por quienes son los primeros en rebelarse o en protestar o en demandar un cambio de régimen. Hay un problema de free riding, ¿no? Todos querríamos deshacernos de esas élites retardatarias, pero los primeros que intentan amenazar o protestar o organizarse en contra de esa élite pueden sufrir costos desproporcionadamente altos con relación a los beneficios que van a recibir, dado que en caso, por ejemplo, de una democratización de la sociedad rusa en el principio del siglo XX, los primeros que protestan y exigen democratización son los que se van a ver objeto de sanciones políticas, legales, etcétera, y si esa democratización ocurre, va a beneficiar al resto de la sociedad. Por eso muchas veces, en lugar de la protesta, aparece la opción de la salida, ¿no? Hay un trabajo, un libro muy citado todavía hoy de Albert Hirschman, de quien han tenido noticias como economista en este curso, pero también escribió sobre temas de política vinculados con cuestiones del desarrollo, en donde él habla de la voz y la salida, ¿no? Voice and exit.
por ejemplo, en la Venezuela contemporánea, mucha gente se queda a protestar contra Maduro, otra gente se exilia, se va, sale. Entonces, por supuesto, a la medida que hay salida, exit, eh, la, la posibilidad de que haya un cambio motorizado endógenamente se debilita, porque los, los probables protagonistas de ese cambio eligen no quedarse a pelear en el mundo doméstico y se van a otros países, emigran o se exilian. Entonces, todo esto puede explicar por qué, ¿no? hay todas estas tremendas dificultades para generar cambio institucional endógeno. Incluso los ejemplos de Japón y Corea, de los cuales hablamos, las reformas agrarias post-Segunda Guerra Mundial, también se dieron en contextos políticos muy particulares, fuertemente influenciados por el escenario internacional de Guerra Fría, que por supuesto les daba a los gobiernos de esos países un gran poder para generar reformas, por ejemplo, expropiación de terratenientes. Ahora voy, hay una mano levantada. Y en el caso de Japón, incluso la primera reforma agraria fue impuesta por el gobierno de ocupación estadounidense. Sí, hay una pregunta de David, o alguna mano levantada, no sé si es pregunta. Sí. Ahí cuando mencionabas el tema de como que hace falta una masa crítica de gente como para que, digamos, efectivamente se lleve a cabo un acto revolucionario, lo que sea. Ahí se relaciona con el tema de las complementariedades también, ¿no? Que habíamos visto en la otra clase. Totalmente, porque justamente digamos, la probabilidad de que yo mañana vaya a una protesta en la Plaza Roja en contra de Putin va a ser altamente dependiente de cuánta otra gente creo yo que va a ir ahí, ¿no? Por justamente, ¿no? Digamos, la posibilidad de que si yo creo que la plaza va a estar vacía y vamos a ser 10 y nos van a mandar a todos presos, es una cosa. Si vamos a ser 1.000.000 de personas, tal vez cambie, mi decisión sea distinta, ¿no? Porque va a ser mucho más difícil que nos pongan a todos presos. Entonces, claramente hay complementariedades, efectivamente, en ese juego, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay una cuestión, no sé si te aclaré la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Entonces, fíjense que hay como una especie de paradoja, ¿no? Porque cuando uno habla de las recetas que surgen de las teorías que vimos a lo largo del curso, los países pobres, si quieren elevar su nivel de ingreso o converger hacia los niveles de riqueza de los países ricos, deben incrementar su tasa de ahorro o su tasa de inversión, deben incrementar su dotación de capital humano, deben incrementar o promover el cambio tecnológico, o deben promover reasignaciones de factores en pos de aumentos de la productividad agregada de la economía, o deben generar políticas que promuevan alguna especie de big push o facilite la coordinación entre agentes que tienen complementariedades en sus decisiones de inversión. Todo eso depende de que haya un Estado que tenga ganas y sea capaz de hacer eso, ¿no? Que es la gran trampa muchas veces de los de aquellos que escribimos, ¿no? Modestamente en mi caso, papers sobre temas de desarrollo, en donde le hablamos a un Estado que puede no tener las capacidades o los incentivos para hacer todo eso, ¿no? Si yo voy y le llevo al zar Nicolás II de Rusia en 1916 una hoja de ruta de la industrialización rusa, la va a agarrar y la va a tirar a la basura.
Entonces, ese agente que parece como muchas veces para alguna gente casi todopoderoso, no solo puede tener dificultades para llevar adelante ciertas políticas de manera eficaz. Este es un tema al cual nos vamos a meter un poco en la segunda parte del curso, ¿no? ¿Qué significa? Cuando uno dice, bueno, ¿qué quiere decir, ¿no?, que un Estado sea capaz de hacer algo, ¿no? En términos de sus capacidades de diseñar y adoptar políticas eficientemente. Pero eso tiene que ver con la capacidad. Aquí esta literatura más bien está hablando de otra parte, incluso previa, que son los incentivos para que los estados adopten políticas pro desarrollo. Y ahí entonces surge justamente, ¿no?, la cuestión de qué podemos aprender de casos de los cuales esas reformas pro desarrollo se han llevado adelante, ¿no? Un poco ahí Bardán, en su paper, analiza un poco algunas características de los estados asiáticos, y también en la segunda parte del curso vamos a volver a ver algunas cosas, pero claramente, como ya vimos, los estados del este asiático aparecen como los candidatos a ser analizados en términos de estados, de países que eran muy pobres y lograron generar reformas económicas y políticas que los pusieron en el sendero del desarrollo. Ahí las experiencias son muy variadas, por supuesto, pero hay un concepto que ha desarrollado un sociólogo y politólogo estadounidense, Peter Evans, que se llama de autonomía enraizada, que es interesante, y entiendo que en la segunda parte del curso lo vamos a retomar. Es decir, uno necesita un Estado que sea suficientemente autónomo de los intereses privados como para tomar decisiones en favor de lo que podemos llamar interés social, ¿no? Y del otro lado, uno necesita a su vez que no sea lo suficientemente autónomo como para tomar decisiones que estén desalineadas totalmente con los objetivos y capacidad del sector privado. Tomamos el ejemplo del Big Push que vimos hace un par de clases, ¿no? Ahí tenemos un montón de empresas que se beneficiarían de la complementariedad de sus decisiones de inversión. Y uno piensa, el Estado puede coordinar. Ok, pero entonces el Estado primero necesita tener capacidades para identificar y analizar esos planes de inversión que potencialmente pueden ser rentables en un contexto de coordinación, ¿no? De complementariedades y coordinación. Y la coordinación puede eventualmente implicar, como vamos a ver que fue el caso de muchos países asiáticos, la implementación, por ejemplo, de algún esquema de subsidios o promoción a la inversión. ¿Cómo sabemos, ¿no? Si el Estado es demasiado autónomo, puede no tener la más remota idea de cuáles son los planes del sector privado y promover un big push en industrias que no tienen ninguna chance de ser rentables ni competitivas. En el otro extremo, si el Estado solo toma decisiones en base a lo que los informan los privados, corre el riesgo de lo que se llama ser capturado, ¿no? Ser capturado. En lugar de tomar decisiones en función del interés social, se basa en la información privada que puede estar sesgada y puede tomar acciones que no favorezcan el interés social, sino ese interés privado sectorial. Y ahí Bardán distingue dos tipos de estados, ¿no? Como vieron o van a ver cuando lean su paper, lo que él llama un estado tomando, ¿no?, digamos, un poco haciendo suya una literatura
que viene no del mundo de la micro, ¿no? Los modelos de competencia, la Stackelberg, de oligopolios en la Stackelberg. El Estado puede ser un líder donde tiene una función objetivo, donde intenta maximizar el interés social, pero sus acciones están sujetas a la reacción de los agentes privados, o puede ser un seguidor, en donde en realidad los actores privados son los líderes y el Estado más bien reacciona a las presiones de esos agentes. Entonces, hay un balance que aparentemente en algunos casos asiáticos se ha logrado crear entre un sector gubernamental que promueve planes de industrialización en base a intereses de desarrollo económico de sus respectivos países, y sectores privados que interactúan con ese sector público, pero no logran capturarlo totalmente. Bueno, obviamente hay que considerar, por otro lado, que muchos de estos casos, o todos, China, Taiwán, en sus momentos de máximos niveles de crecimiento eran dictaduras, y China actualmente también lo es, por supuesto, ¿no? Entonces, claramente la capacidad de los gobiernos de impulsar, de imponerse sobre el sector privado es mayor que en regímenes en donde el poder político está más difuso. Y también a la vez uno puede pensar ve que el balance de poder entre el Estado y el sector privado puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El caso de Corea es evidente, ¿no? Digamos, inicialmente los grupos empresarios coreanos, los chaebol, eran muy dependientes del apoyo estatal. Una vez que crecen, se internacionalizan, empiezan a tener negocios en todo el mundo, se hacen menos dependientes del poder estatal y, por lo tanto, pueden empezar a capturar ese poder estatal en función de sus intereses, ¿no? Y entender un poco cómo es ese balance es algo que uno puede intentar hacer caso a caso, pero es muy difícil de generalizar, ¿no? Es decir, todas las políticas de desarrollo productivo implican crear una renta para el sector privado que el Estado quiere promover. La pregunta es si esas rentas se trasladan a beneficios colectivos reflejados en crecimiento económico, mejora de indicadores sociales, etcétera, etcétera, o si simplemente van a los bolsillos de los empresarios beneficiados y los políticos que los benefician, ¿no? Y que se corrompen para beneficiar a esos agentes privados. Y vamos a ver la segunda parte del curso, que entender ese balance, que hay una cierta coincidencia en que algunos países del este asiático lograron mantener ese balance de un modo más eficaz que los estados de América Latina, en donde hubo mucha mayor creación de rentas que no generaron o no se tradujeron en crecimiento y sostenido, aumentos de productividad, etc. No es que en los casos del este de Asia no haya habido corrupción, muy por el contrario, la hay, pero en principio hay una coincidencia en que esos niveles de corrupción se mantuvieron en niveles más limitados, por lo menos durante la época de mayor crecimiento de estas economías, y como parte de esa digamos, vinieron acompañados además de un desempeño del sector privado beneficiado, que en parte también corrompía a los actores gubernamentales, pero también tenía que cumplir ciertas metas de desempeño en términos de exportaciones, productividad, etc. Con lo cual,
bueno, en fin, por supuesto parece difícil generar, hacer recomendaciones generales de estos casos que de vuelta ni siquiera se terminan de entender bien en toda su dinámica y características específicas, y hay todo debate sobre esto, pero está claro que no cualquier Estado es capaz de llevar adelante estas políticas de transformación productiva o estas políticas de fomento al crecimiento en base a las recomendaciones de las distintas teorías que hemos visto. Y, y más bien, si hablamos a países emergentes, son un conjunto relativamente pequeño de casos en los cuales esto ha ocurrido. Y también es significativo que los países del este asiático, cuyas élites post Segunda Guerra Mundial se embarcaron en este tipo de reformas institucionales de gran alcance y en estas estrategias pro industrialización, lo hayan hecho en el contexto de la Guerra Fría y siendo el este de Asia un lugar candente de esa Guerra Fría. Es decir, Corea del Sur estaba en lucha con Corea del Norte, abierta o digamos, militar o geopolítica, pero en disputa permanente aún hoy. Taiwán, por supuesto, bajo la amenaza permanente de ser invadida por China, que reclama ese territorio. También Japón, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue de algún modo el socio privilegiado de los Estados Unidos, una vez que China cae bajo, en China asume Mao Zedong y se establece un régimen comunista. Es decir, que también estos países estaban sujetos a amenazas externas importantes que pueden haber jugado un rol, según alguna literatura, sobre la voluntad de estas élites de llevar adelante cambios institucionales que permitieron el desarrollo de estrategias de industrialización ambiciosas. La segunda parte del curso, de vuelta, vamos a ver en extenso comparaciones entre América Latina y Asia, y vamos a profundizar entonces, por supuesto, en algunas de estas temáticas. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Es bastante molesto dar clase online. Después de la pandemia prometí no hacerlo nunca más, pero a veces hay condiciones objetivas que se imponen. Sí, ¿alguien decía algo? Pero No, eso sí, de que las estamos bien. características. Ay, perdón. Sí. No sé quién estaba hablando. Él creo que es lo primero. No, yo solo le decía que sí, que se entendió. Ah, ok. Bueno. Yo, profe, te iba a preguntar porque estabas diciendo que el texto hablaba de características de los países asiáticos. Si era lo de líder y seguidor o había otras características que mencionaba el texto que resaltaba a los países. Creo que el texto de Bardan habla de, por ejemplo, los bancos de desarrollo, ¿no? En Asia, que de algún modo jugaron esos roles coordinadores. Pero lo de seguidor líder va más allá, es una caracterización general, ¿no? De algún modo. Pero claramente uno pensaría que algunos países del este asiático se asemejan más al modelo de liderazgo, los países de América Latina, los modelos de seguidor. No sé si esa era la pregunta. Sí, perfecto. Bueno. Ahora, entonces, nosotros tenemos instituciones disfuncionales que prevalecen en muchos países emergentes y que parece difícil alterar, y tenemos algunos casos históricos de alteración o cambios en las reglas de juego que pueden ser explicados de manera ad hoc, ¿no? En función de situaciones domésticas e internacionales específicas, todo lo cual sugiere que las reformas exitosas han sido de algún modo producto
juegos de prueba y error, ¿no? Que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y raramente había lo que uno llama en inglés, perdón, pero un blueprint, ¿no? Como una hoja de ruta previa de qué va a pasar, ¿no? Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, no es que tenían una hoja de ruta perfectamente definida, no tenían la más remota idea de qué iban a hacer en realidad, ¿no? No estoy diciendo que eso a la larga haya sido exitoso, quiero decir que ese cambio social masivo no tenía una hoja de ruta previa clara y fueron experimentando y cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo vale para, por ejemplo, los gobiernos de Corea del Sur. No es que inicialmente ya vinieron con una idea, vamos a hacer la reforma agraria, pues entonces nos vamos a industrializar y dentro de 30 años vamos a tener empresas exportando electrónicos. No, no, no. No pasó nada de eso. Las estrategias y las políticas se van adaptando a medida que cambian, ¿no? Digamos que se toman ciertas decisiones, se producen ciertas reacciones de parte del sector privado, va cambiando la estructura política y económica doméstica, va cambiando el contexto internacional y por lo tanto hay mucho de experimentación siempre en eso. Ahora, un hecho interesante es que mientras que cualquier revisión de de cualquier cambio institucional de gran escala histórico, muestra justamente que no se parte de una hoja de ruta claramente definida, hay como, ¿no? Digamos, ni siquiera a veces la industrialización o el desarrollo es un objetivo per se. O sea, la industrialización en los países del este asiático, por ejemplo, claramente en Corea del Sur, era subsidiaria al esfuerzo militar. Es decir, bueno, Corea del Sur tiene que defenderse de posibles ataques de Corea del Norte y necesita tener un poder industrial, un poder militar, y para eso necesita generar algún tipo también de poder industrial que abastezca esas necesidades del aparato militar o que fortalezca la economía coreana. Entonces, uno ve esas experiencias y como digo, experimentación, prueba y error, adaptaciones, e incluso ve reformas que se adoptan y tienen consecuencias favorables a la industrialización, pero ni siquiera fueron adoptadas a favor, pensadas como para promover ese objetivo. Ejemplo, cuando se hace una reforma agraria masiva en el Japón de la post-Segunda Guerra Mundial, el objetivo de los Estados Unidos era desconcentrar la propiedad de las grandes familias que todavía subsistían algunas en el Japón de aquella época, y también por eso disolvieron todos los conglomerados industriales, pero no querían que Japón, no está pensando en ninguna industrialización, ¿no? Y lo mismo vale para los casos de Corea o Taiwán, ¿no? Las reformas agrarias fueron hechas por motivos políticos, no para favorecer la industrialización, pero terminaron haciéndolo. ¿Por qué? No solo porque le quitaron el poder económico y político a una élite terrateniente tradicional, sino que también ayudaron a mejorar mucho la distribución del ingreso en esas sociedades. Y eso favoreció mucho la aceptación social de las estrategias pro industrialización que implicaron aceptar muy altas tasas de ahorro y por lo tanto una fuerte represión del consumo. En este sentido, un elemento crucial también de las experiencias del este asiático es que esos países, contrario a lo que alguna gente cree, partieron de niveles de distribución del ingreso muy equitativos comparados, por ejemplo, con América Latina, y eso fue posible gracias a las reformas agrarias. Entonces, aunque la reforma agraria no tenía per se el objetivo de la industrialización, cuando años después se adoptaron estrategias de industrialización, la reforma agraria permitió generar un piso de ingresos para que la población pueda aceptar una represión en el consumo a favor de altísimas tasas de ahorro y de inversión,
que no hubieran sido aceptables en contextos distributivos mucho más inequitativos. Luego vamos a ver en el curso, en las clases próximas, algunas ideas en torno justamente a estas relaciones entre distribución del ingreso y crecimiento. Sí, hay 2 manos levantadas. Bueno, hablo yo primero. Sí. Una cosa de la reforma agraria en Taiwán que vi que, o sea, la gente así, del sector agrícola, en realidad igual no sé si posponían el consumo, pero pasaba eso de el trueque de fertilizantes con arroz. Uh-huh. Y por lo que entiendo, no eran, o sea, no tenían un salario bueno en ese caso, pero no sé cómo era en Corea, pero en Taiwán parecería que no era tan así. Una cosa es el salario y otra cosa es la distribución del ingreso, ¿no? O sea, en esos países los salarios de la mano de obra, por supuesto, en los años 50 y 60 eran muy bajos. Lo cual les permitió inicialmente, como vamos a ver en la segunda parte del curso, dar los primeros pasos en la exportación de manufactura. Pero acá estamos hablando de otra cosa, de la percepción de la desigualdad sobre la tolerancia social a ciertas estrategias de desarrollo que implican sacrificios importantes en el presente, no de vuelta porque van por el lado de altas tasas de ahorro e inversión. Entonces, por supuesto que esos campesinos no vivían en ninguna clase de holgura, pero habían dejado de pagar tributos a sus terratenientes, ¿no? Y eran campesinos que podían trabajar sus propias tierras. Entonces, la literatura sugiere que eso puede haber sido un factor favorable a esto, ¿no? A una mayor aceptación de estrategias que implicaban un sacrificio de los niveles de consumo presente. O sea que no es irreconciliable. Una cosa son los niveles salariales y otra cosa es cuál es la distribución, cuál es el nivel de desigualdad de la distribución del ingreso. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Había otra mano levantada. Sí, ahí, por la experiencia del sudeste asiático, también entiendo que lo que fue muy importante es el intercambio de información, ¿no?, que tuvieron los estados con las empresas para el desarrollo, que eso no suele pasar o no solía pasar en otras partes del mundo también, ¿no? Sí, ahí es lo que hablaba antes de autonomía enraizada, ¿no? La cooperación público-privada es decir, de vuelta, el Big Push, ¿no? El modelo Big Push que vimos hace un par de clases. Una variante es decir, el Estado tiene 10.000 funcionarios geniales que saben cuáles son los planes potencialmente rentables en la economía del país X y eligen, ¿no?, a quién van a coordinar y subsidiar. En el otro extremo viene la Unión Industrial del país X y le dice, dame plata para el sector A, B, C, ¿no? Entonces, en un lado tenés lo que se llama una tecnocracia aislada, ¿no? En el otro lado tenés un gobierno capturado por supuesto, el interés privado. En el medio es lo que aparentemente la literatura sugiere que ocurrió en algunos casos del este asiático, en donde hay un descubrimiento conjunto de cuáles son los sectores, los proyectos, los planes, en donde esas inversiones potencialmente rentables pueden ocurrir, y entonces hay intercambio de información y de visiones sobre esos sectores. Tiene que ver con arreglos institucionales, que bueno, hoy toda la literatura sobre política industrial habla de cooperación público-privada, ¿no? De algún modo los ejemplos asiáticos vienen a cuento de eso. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, muchas gracias. Ahora,
contra todo esto que decíamos de la experimentación, el prueba y error, etc., en los años 90 el mundo experimentó un gran intento de adoptar un blueprint institucional uniforme, ¿no? Antes hablábamos más de esto, ahora ya pasó, y en la segunda parte del curso, cuando vemos algo de América Latina, algo se va a recordar de ese episodio, pero en los años 90 apareció lo que se llamó Consenso de Washington, ¿no? John Williamson, en realidad fue un nombre que le puso un colega, John Williamson, a un decálogo, ¿no?, de recomendaciones que las instituciones financieras multilaterales de Washington, el FMI y el Banco Mundial fundamentalmente, recomendaban para que los países en desarrollo adoptaran reformas que los pusieran en el sendero del crecimiento, ¿no? Y eso tenía que ver con algunas cuestiones macroeconómicas, pero también con cuestiones institucionales. Privatizaciones, de regulación de mercado, apertura comercial, etc. Y vino acompañado todo eso de la llamada Ronda Uruguay, que culminó en 1994 en el seno de la Organización Mundial de Comercio, donde se adoptaron una serie de tratados que regulaban el comercio multilateral en distintos ámbitos, uno de los cuales ya mencionamos que fue el Tratado TRIPS sobre patentes, ¿no?, y derecho de propiedad intelectual. Más allá de la opinión que uno tenga sobre cuán bien o mal le fue a los países que adoptaron estas recomendaciones, está claro que había una inspiración según la cual hay un modelo ideal de instituciones, que son las instituciones de los países anglosajones, que los países en desarrollo, si las adoptan, van a superar los obstáculos que hasta ahora traban su desarrollo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, todas las reformas promovidas por el Consenso de Washington, pero también una parte importante de la literatura sobre instituciones modernas, asume que hay algún conjunto de instituciones que son a los cuales los países en desarrollo deberían aspirar a adoptar. Que pueden ser, ¿no?, que tienen que ver no solo con derechos de propiedad, sino también con formas de regular la competencia del mercado, con la regulación de actividades económicas, etcétera, etcétera. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre cada uno de estos temas, digamos, la evidencia empírica parece sugerir que este tipo de reformas, que de algún modo vienen promovidas desde el exterior como un blueprint, como una hoja de ruta que todos los países pueden adoptar, enfrenta severos problemas, ¿no?, porque ignora las especificidades históricas, sociales, culturales, económicas, políticas de esos países. Yo creo que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero si me pongo a implementarlo en Afganistán, tal vez no funciona del todo bien, hoy al menos, porque tal vez hace falta cierta madurez o cierta evolución de la ciudadanía, de la cultura, de las estructuras sociales, etc. Y así uno ve una serie de democracias fallidas por todos lados. Y lo mismo vale para las instituciones económicas, por supuesto. Entonces, el intento, ¿no?, de pensar que hay un blueprint, una receta única, una hoja de ruta única, un conjunto de instituciones que urbi et orbi, ¿no?, digamos, pueden funcionar de manera eficiente si los países en desarrollo las adoptaran, chocan no solo contra la evidencia empírica de muchos fracasos de ese tipo de reformas, sino también contra la propia evidencia, y también contra la propia evidencia empírica, como decía, en donde más que adopción, ¿no?, de
de instituciones que funcionan bien en otros lados, hay experimentación y prueba y error. Esto no impide que los países, por supuesto, copien instituciones o de algún modo adopten buenas prácticas institucionales que ven en otros lados. Cuando Japón inició su primer proceso de industrialización, años 60 del siglo XIX, lo que se llama la restauración Meiji, un episodio largamente estudiado por la historiografía sobre historia económica, hizo una buena cantidad de importación de instituciones. Por supuesto, pero lo hizo de algún modo con la idea de que había que modernizar a la sociedad japonesa para acompañar el proceso de industrialización que esa revolución intentó llevar adelante, y partían de la base de que, por supuesto, la sociedad japonesa era feudal hasta ese momento, y una sociedad feudal o con valores feudales era incompatible con una sociedad industrializada, que era el final del propósito de ese episodio histórico, la llamada restauración Meiji. Pero ahí no fue una imposición desde afuera, sino una élite local que buscaba en el exterior inspiración para adoptar algunas reformas, por ejemplo, en el sistema educativo, o por ejemplo en el sistema político, que fueran funcionales a sus propósitos. Entonces no es que no existe la posibilidad de adoptar y adaptar reformas, sino que lo complejo es pensar que si un día alguien viene y dice, bueno, en Kenia hay que hacer A, B, C, D y E porque en Estados Unidos funcionan las cosas así, tal vez se choca contra la pared. Y por otro lado, por supuesto, en realidad, los países desarrollados tienen una gran variedad institucional entre sí. Hay toda una literatura que, como ya les dije más de una vez, en alguna vida pasada yo dictaba sistemas económicos comparados, y sistemas económicos comparados era fundamentalmente sobre socialismo versus capitalismo, pero también era sobre variedades del capitalismo. Y esa literatura exploraba, y que sigue existiendo y sigue vivita y coleando esa literatura, las variantes institucionales entre, por ejemplo, Estados Unidos o los países europeos, que son muchas en un montón de ámbitos, por ejemplo, la extensión del estado del bienestar, los sistemas tributarios, los mecanismos de control y defensa de la competencia, la participación del Estado en la economía, etcétera, el mercado laboral. Y por supuesto, si pensamos que China es el país que rivaliza en hegemonía con Estados Unidos hoy, sería difícil encontrar muchos parecidos en las instituciones chinas y estadounidenses, ¿no? No necesito argumentar mucho sobre eso. Con lo cual, digamos, hay una literatura importante que sugiere que esta importación de instituciones tiene bajas chances de tener éxito, al menos de manera generalizada. De vuelta, los países pueden aprender unos de otros, pero necesariamente ese aprendizaje está condicionado por los puntos de partida locales, ¿no? Y las especificidades locales. Es decir, que no tenemos una lista de buenas instituciones dando vueltas por ahí esperando a ser adoptadas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno. Sí. Antes de cerrar esto, quisiera mencionar, tengo un último punto del índice de la presentación que tiene que ver con impactos, ¿no? De las instituciones, cómo intentamos
entender los mecanismos a través de los cuales las instituciones impactan sobre el desarrollo, pero hay algo que no mencioné la clase pasada y que me parece importante subrayar, porque la literatura, bueno, el texto que ustedes tienen de Acemoglu, por ejemplo, hace mucho hincapié y está muy bien en la cuestión de las élites, ¿no? Y el problema del conflicto distributivo, la negociación, el cambio institucional, etc. Pero hay toda otra vertiente analítica que tal vez no tenemos literatura en el curso, no porque esa literatura no exista, sino porque, bueno, creo que el curso, si hay algo que no le falta es bibliografía abundante, ¿no? Entonces, si seguimos sumando, eventualmente nos vamos a quedar con 0 alumnos. Pero que tiene que ver con otros mecanismos a través de las cuales instituciones disfuncionales pueden afectar el desarrollo, ¿no? Y que no son necesariamente estas configuraciones en donde tenés una élite luchando contra el resto de la sociedad, una élite retardataria luchando contra agentes del cambio que potencialmente, si acceden al poder político, pueden hacer reformas institucionales pro desarrollo económico. Y entonces quiero volver al tema de las instituciones como en su función de generación de incentivos para que los agentes hagan o no hagan determinadas cosas, ¿no? Eso es algo que en la literatura que ustedes tienen para leer no está muy presente, pero sin embargo es súper relevante. Yo puse el ejemplo histórico famoso de la tesis de Weber sobre el catolicismo y el protestantismo calvinista, ¿no? O ascético, como él lo llamaba, porque no era solo el calvinismo. Pero pensemos en situaciones en las cuales no necesariamente hay una élite superpoderosa que tiene el control total del poder político, sino en situaciones en las cuales el aparato que controla y regula el funcionamiento de las instituciones es muy débil. Todos ustedes saben que en México, por ejemplo, existe un tremendo problema con los llamados cárteles de la droga, ¿no? El narcotráfico. Personalmente, yo creo que esto es una opinión, creo que fundada, porque en algún momento me puse a producir sobre el tema. La solución a ese problema es, por supuesto, legalizar el consumo de estupefacientes y generar un marco regulatorio como tiene el consumo de cigarrillos, alcohol o lo que fuera. Pero ese es otro debate. La cuestión es que hoy las sustancias psicoactivas, como la cocaína, la marihuana, la heroína, etcétera, están prohibidas en la mayor parte del mundo. Probablemente ustedes saben que en Estados Unidos ya se ha permitido la marihuana en varios estados, también en Uruguay, en Canadá, pero la cocaína sigue siendo ilegal en todo el mundo, lo mismo que la heroína, por ejemplo. La cocaína es la droga que más dinero mueve en el mundo de manera ilegal, seguida de la heroína. Entonces, estos cárteles mexicanos existen ahí y salen en los diarios porque generan una tremenda cantidad de violencia, ¿no? Ahora, por supuesto, uno... y una violencia que a veces parece incomprensible por lo irracional y por lo cruenta, ¿no? Y una violencia que ha ido escalando si uno lo mira a lo largo del tiempo. Ahora,
los dueños de esos cárteles pueden o no ser gente con propensión a la crueldad o necesitan desarrollar una crueldad porque están sujetos a una doble amenaza, ¿no? La amenaza de las fuerzas de la ley, que aunque, como vamos a ver ahora, puede ser en la práctica débil, y la amenaza de sus competidores, que esa sí es muy efectiva. O incluso la amenaza de los que están abajo en el propio cártel, ¿no? Que le quieren desplazar a los jefes. O sea, si uno es jefe de una banda, de un cártel narco en México, y bueno, tiene que ser muy paranoico, ¿no? Por supuesto, porque todos son enemigos potenciales. Los rivales, los propios y las fuerzas de la ley. Ahora, ¿por qué existe el narcotráfico en México organizado y antes en Colombia había sido el primer país latinoamericano en donde el narcotráfico había emergió como un tremendo problema, ¿no? Escobar Gaviria y compañía. Porque ahí se puede ganar un montón de dinero. O sea, les gustará o no quemar vivo a la gente y disfrutarán o no de eso los líderes de los cárteles, pero su función objetivo es ganar dinero. Y ganan dinero, ¿y por qué ganan dinero? Hay un paper hermoso, el que le interese, de Gary Becker, el premio Nobel de Economía de Chicago, sobre el mercado de las drogas. Bueno, hay algo que está prohibido y que la gente quiere, ¿no? Entonces, si la gente, si eso está prohibido, por supuesto, el precio de mercado de ese producto es muy superior al precio que tendría en condiciones de legalización. ¿Por qué? Porque no solo hay una represión de la oferta, sino que también hay una serie de costos asociados a mantener el negocio, ¿no? Tengo que sobornar políticos, sobornar jueces, sobornar policías, protegerme de mis rivales, protegerme de mis supuestos empleados, etcétera, etcétera. Está claro, la legalización también supone costos adicionales, como por ejemplo pagar impuestos, pero uno tiende a suponer que en el largo plazo los precios del mercado legal serían bastante inferiores a los precios del mercado negro. Ahora, por supuesto, entonces esto implica que hay una enorme renta monopólica o oligopólica a ser capturada por quienes se quieran meter en ese negocio. Y esa renta monopólica, por supuesto, en parte es una retribución al riesgo que toman quienes desarrollan esas actividades, básicamente de ser encarcelados o de morir. ¿Por qué hay cárteles de droga en Colombia o en México, ¿no? Y no en, digamos, Canadá? Porque la cocaína que se exporta desde México a Estados Unidos se hace con materia prima colombiana o peruana o boliviana en menor medida. Son los únicos 3 países donde se cultiva coca a escala por lo menos masiva, por condiciones naturales, ¿no? Ambientales. ¿Y por qué no van a Canadá en vez de a México? ¿Y por qué no se ponen ahí las plantas en donde se convierte, en donde se almacena y se distribuye la cocaína? Incluso en algunos casos se importa la materia prima y se transforma en clorhidrato de cocaína, en otros viene ya procesada. ¿Y por qué uno supondría que en Canadá las organizaciones del Estado que controlan la regulación de las leyes que prohíben la producción y venta de cocaína son mucho más fuertes que en México? Es decir, la probabilidad de sobornar un político, un juez o un policía canadiense es menor, en México. Y en este sentido, la debilidad del aparato institucional hace que sea, por supuesto, siempre hay un riesgo, hay un peligro, pero sea más factible desarrollar un negocio de narcotráfico en México que en Canadá,
sin que vayas a la cárcel al minuto siguiente. Y ustedes dirán, bueno, ok, es un negocio, pero es un negocio en el cual no carece de innovación, por otro lado. Porque, por ejemplo, en algún momento los narcos mexicanos empezaron a tirar autos al océano, aprovechando la corriente para que lleguen a Estados Unidos, y adentro los autos estaban llenos de bolsas de clorhidrato de cocaína. O sea que ingenio tienen, pero el asunto es que, por supuesto, ese negocio es un negocio que implica destrucción de capital humano y capital social. Hay gente que muere, hay, hay destrucción de edificios, de viviendas, en fin, y genera toda una serie de daños sociales que están bien estudiados, por ejemplo, la educación en los lugares en donde se produce y se venden drogas ilegales, en fin, hay todo un trabajo sobre eso. O sea que es una actividad que genera costos sociales muy importantes y desvía, entonces hace que muchos agentes que quieren ganar dinero se metan en ese negocio ilegal. Y por supuesto, algunos son directamente narcotraficantes, pero otros están en distintas etapas por ejemplo, el blanqueo de dinero en el narcotráfico, bancos, constructoras, etcétera, con lo cual se crea toda una red de ilegalidad que excede el propio dinero el propio sector del narcotráfico, y con consecuencias, por supuesto, negativas sobre los países donde esa actividad se desarrolla. Entonces, fíjense que acá no es un caso en donde el problema no es una élite superpoderosa, sino que los organismos del Estado son muy débiles y son susceptibles de corrupción o de amenaza, y emergen negocios que generan dinero, pero con grandes costos sociales o externalidades negativas a nivel social. Bueno, el caso de la heroína, no sé si ustedes saben, pero por lejos el principal país productor por todo el mundo es Afganistán. Bueno, no es casual, ¿no? Es uno de los países donde ejemplo de Estado fallido, ¿no? Y esto no necesitamos extenderlo al gran caso, ¿no? del narcotráfico, que sería como muy potente o evidente, incluso hasta porque todos lo conocemos por el debate público, ¿no? Pero también, justamente, cuando uno habla compara Asia y América Latina y hace que de vuelta se va a retomar este tema, como dijimos en la segunda parte del curso, hace la comparación entre, digamos, la mayor fortaleza de los estados asiáticos por disciplinar a los agentes privados que reciben subsidios a partir de la política industrial vis a vis América Latina. Recuerdan que el paper de Romer sobre Taiwán hace hincapié en eso, ¿no? Bueno, ok, vamos a dar subsidios a empresas locales que van a hacer R&D o van a invertir en sectores de alta tecnología. ¿Cómo nos garantizamos que eso no se disipe, no termine en corrupción, o en un simple reparto de rentas a los amigos? Bueno, ¿por qué muchos países latinoamericanos han sido incapaces de llevar adelante esto? En parte, justamente no se debe a que haya élites superpoderosas que controlan todo, sino que más bien hay estados débiles, que son susceptibles a la captura del sector privado. Y entonces es importante subrayar esto porque, por supuesto, las dos cosas pueden convivir además, ¿no? Tal vez el Estado zarista también era súper corrupto. Realmente no conozco bastante la historia de la Unión Soviética, no tanto de la historia rusa pre-revolución, pero aquí no necesitas tener. El México moderno, evidentemente, no es un lugar, no es un país en donde haya una élite pequeña que controla todo el poder político. No pasa eso. Hay elecciones, la gente vota, los partidos rotan en la presidencia,
etcétera, etcétera, en la presidencia, en la gobernación de los estados, en las cámaras del Congreso, y sin embargo convive eso con un enorme agujero negro que es el narcotráfico. Y uno entonces supone que eso justamente tiene que ver con estados débiles en cuanto a que los organismos que deben controlar el cumplimiento y aplicación de las reglas de juego, en este caso el narcotráfico es ilegal, no son capaces de cumplir su tarea y de hecho se convierten hasta en socios de esa actividad ilegal. Sí, hay una pregunta acá, un comentario. Sí, yo quería hacerte una pregunta. Ahí estabas mencionando estabas comparando el caso de Canadá con el de México. Y mencionabas que, bueno, que en México posiblemente el Estado sea más débil y es más susceptible a la corrupción, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué se debe en parte a instituciones formales que son muy distintas, tipo la Constitución o cuestiones más legales, o tiene que ver más con cuestiones de instituciones informales relacionadas con la historia, la cultura? Porque a mí no se me ocurre que, no sé, que los políticos mexicanos sean malos y los canadienses sean buenos, sino que tiene que haber alguna cuestión más bien de reglas de juego que permita que unos sean más corrompibles que otros, o no sé si por ahí Sí, sí. está mal el enfoque. Excelente la pregunta, sí, lo iba a decir y me olvidé, pero en Estados Unidos, en Chicago, en 1930, creo que ustedes son muy jóvenes y no sé si han escuchado hablar de Al Capone, un mítico mafioso italiano, estadounidense de origen italiano, justamente, que se hizo famoso y rico con la prohibición, ¿no?, del alcohol, justamente, en Chicago, en los años 20, y bueno, terminó en la cárcel y luego asesinado ahí en la cárcel, etcétera. Pero no era solo él, no había la mafia, se hace, empieza a ganar poder económico e influencia política en los Estados Unidos con la prohibición del alcohol, que generó, por supuesto, una situación parecida a la del narcotráfico. Y Chicago era parte de Estados Unidos y toda la policía de Chicago y los jueces, y buena parte de los jueces estaban corrompidos, igual que los políticos. O sea que no se trata de buenos, ¿no?, anglosajones buenos, latinos malos. Efectivamente, y ni siquiera tampoco, porque hasta el sistema de gobierno de México y el de Canadá o el de Estados Unidos son en muchos sentidos parecidos. Por ejemplo, son todas repúblicas federales, ¿no? Y son sistemas presidencialistas y no son, digamos, son países que en cuanto a instituciones formales, entonces no tienen grandes, enormes diferencias. Por supuesto, tienen un montón de particularidades, pero la diferencia no está en las leyes, ¿no?, ni en el diseño de los organismos de la ley. Efectivamente, tienen que ver con algunos aspectos que exceden un economista para entender cómo se originan, pero todo, a ver, pensemos, no me quiero extender mucho en esto porque no es el centro de lo que queremos decir, pero aquí hay dos posibilidades. Yo soy un mafioso en Chicago en los años 20. Entonces quiero vender alcohol de manera ilegal. ¿Okay? Sé que si no hago algo, bueno, voy a llamar la atención de la policía, de los jueces, y me van a perseguir y probablemente me encuentren, me encarcelen o muera en algún enfrentamiento, etc. Entonces yo voy a tratar de hacer una de las dos cosas o las dos. Hay gente a la que voy a querer corromper. Y siempre voy a encontrar un agente económico un agente económico, perdón, un agente de la ley, un juez, etcétera, que sea susceptible a la corrupción, porque a su vez la posibilidad de que esa persona acepte mi soborno y se enriquezca va a depender de su percepción de
la posibilidad de que sea castigado. Ahora, si todos los jueces, todos los políticos y todos los policías están en mi red de soborno, ¿quién los va a castigar? No, esa sería la pregunta. La otra vía, sí, que también se aplica y aplica, no solo va no solo va en el caso de Estados Unidos y la mafia, sino también en el caso mexicano, por ejemplo, es la amenaza. Bueno, está bien, vos no querés aceptar mi soborno, pero yo sé dónde van al colegio tus hijos, ¿no? Entonces, o cooptan a quienes se encargan de hacer cumplir la ley por la corrupción y el interés económico o por el miedo. Y de vuelta, esa amenaza de que me van a secuestrar o matar a mis hijos es creíble si quienes tendrían que proteger a mis hijos están sobornados por el mafioso o el narcotraficante. ¿Cómo fue detenido Al Capone? Que fue por un oficial de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Y de hecho fue detenido por evasión de impuestos, no por venta de alcohol ilegal. Entonces vino el gobierno federal a de algún modo intervenir en ese microclima corrupto de la ciudad de Chicago. Entonces, bueno, es muy ad hoc, ¿no? ¿Por qué Chicago era particularmente proclive a esto? Aunque por supuesto hubo mafia en un montón de ciudades de Estados Unidos, pero Chicago fue como un epicentro grande de eso. Y cómo, quién es el que aborda el problema de algún modo abordar estos déficits institucionales en los lugares donde ocurren estas situaciones es tremendamente ad hoc, ¿no? No parece haber como historias generalizables ni universales. Entonces realmente resulta difícil contar una historia, ¿no? Uno podría pensar, bueno, México-Canadá es resultado de que en Canadá nacieron con instituciones inclusivas y en México con instituciones extractivas, y como vimos en la clase pasada, eso generó un sendero institucional que, más allá de la cuestión de cómo son las instituciones formales, generó normas sociales, culturales, etcétera, que tienen, por ejemplo, mayor tolerancia a la corrupción o esto, ¿no? Digamos, o incluso mayor tolerancia a la violencia en el extremo, ¿no? Imagínense que en la sociedad canadiense murieran miles de personas todos los años por el narcotráfico. Bueno, se armaría un tremendo escándalo. Pero bueno, Estados Unidos, Chicago era Estados Unidos y ahí también hubo, ¿no? Mafia y corrupción, etcétera. Entonces, de vuelta, ¿cómo explicar? Esto llama que, evidentemente, las historias más generales a lo Acemoglu necesitan algún tipo de corrección ¿no? o de adaptación cuando vamos a explorar estos casos particulares. Incluso en Argentina, todos ustedes saben cuál es el epicentro del narcotráfico, Rosario. ¿Y por qué Rosario y no Córdoba o Buenos Aires? Yo no sé una buena explicación de eso. El puerto, alguna gente dice, en fin, ya empezamos de vuelta con adoxidades, no lo digo adoxidades en un mal sentido, sino no con explicaciones muy particulares, ¿no? Entonces, no sé, perdón, no te puedo contestar mucho la pregunta, pero es una muy buena pregunta que creo que hasta donde yo sé no tiene ninguna respuesta general. No sé si te ayudé o te confundí. No, sí, está claro. Digamos, uno es como que tiende a pensar en términos de modelos y demás, y los casos particulares que por ahí tienen que ver con los parámetros, no sé, por ahí no se pueden abordar desde
solamente mirando los incentivos y demás, o incluso las instituciones. Sí, correcto. Bueno, nos queda, en cuanto a impacto, digamos, no, hay un montón de estudios y parte de estos los vamos a ver ahora nos queda media hora para hablar un poco de historia, ¿no? El paper de Nathan Noon, que en parte, y acá vamos a ver un poco nuestro índice de esa parte de la... Esperen que vuelvo a la presentación. Están viendo, ¿no? Sí. El paper de Noon es un paper que revisa trabajos empíricos, ¿no? Que revisa trabajos empíricos que intentan mirar evidencia, que intentan generar evidencia sobre cómo determinados hechos históricos generan efectos persistentes a largo plazo sobre el desarrollo de los países o las regiones, ¿ok? Como van a ver, una parte importante de la revisión de Noon tiene que ver con el impacto de las instituciones, y no solo las coloniales, sino también las domésticas, ¿no? Porque obviamente uno tiene, hay una, como ya vimos, hay una tendencia en la literatura a focalizarse en la colonización, pero también hay países que nunca han sido colonizados, o incluso los países colonizados pueden haber sobrevivido instituciones puramente domésticas, que no fueron impuestas por los colonos, por los colonizadores. Entonces, hay una enorme y siempre creciente hoy literatura que trata de mirar impactos de largo plazo de instituciones sobre distintas dimensiones del desarrollo, ¿no? Ahora, todo esto yo quiero hacer dos comentarios generales antes de revisar algunas de estas evidencias que mira el paper de Noon, ¿no? El primero es que cuando uno va a esos trabajos usan siempre alguna medida de instituciones, ¿no? Es decir, bueno, son todos trabajos econométricos que por supuesto necesitan contar con variables cuantificables. Y hay distintas fuentes de esas, o distintas, digamos, distintos repositorios en donde uno encuentra bases de datos sobre digamos, cómo medir calidad institucional, ¿no? Y esas distintas variables se basan a su vez en datos sobre diferentes aspectos institucionales. Por ejemplo, si hay democracia o no, si hay, o cuál es la fortaleza de la democracia, si son democracias limitadas o democracias fuertes, u otros indicadores que, por ejemplo, pueden tener que ver con libertad de expresión o con corrupción, o como vimos, con protección de los derechos de propiedad. Es muy difícil encontrar variables que reflejen el conjunto complejo de dimensiones institucionales que uno tiene en mente desde un punto de vista teórico o a priori. Entonces, el primer problema es un problema de que uno dice, ¿cómo medir la tasa de ahorro? Bueno, por ahí le erramos, las cuentas nacionales no son perfectas, pero tenemos claro qué queremos medir. ¿Cómo medimos la natalidad? Y bueno, el crecimiento de la población, contamos personas, ¿no? Nacen, mueren, etcétera.
¿Cómo medimos la productividad? Ok, es un residuo, bueno, pero está bien, no sé, es un misterio, pero sacamos todo lo que conocemos y lo que nos resta decimos, esto es productividad. Bien, pero todo lo demás lo medimos, supone, más o menos razonablemente. En cambio, cuando yo voy a las instituciones, bueno, sí, democracia, corrupción, derecho de expropiación, etcétera, bueno, es difícil, ¿no? ¿Cómo le doy ponderaciones a todas esas dimensiones? ¿De dónde saco, ¿no? ¿Cómo califico si un país es más o menos democrático o autoritario? Evidentemente no tengo que recurrir a mediciones que a veces pueden ser subjetivas. Es decir que hay todo un problema empírico, ¿no? Está lleno de papers que miran instituciones. No estoy diciendo que todo sea una porquería por esto, ¿no? Pero quiero decir que hay que tomar con cuidado que esas estrategias empíricas se enfrentan al hecho de que captar estas dimensiones tan amplias, ¿no? De instituciones o los CEMOULU, políticas económicas, en un solo indicador puede ser muy complejo. Sin contar con que todo eso, entonces, por supuesto, no hace ninguna mención ni referencia a variables que intentan reflejar las instituciones de carácter informal muchas veces, ¿no? Aunque hay trabajos que miden, por ejemplo, se usan variables de lo que se llama capital social, ¿no? Que miden confianza, por ejemplo, entre los agentes de una sociedad. Pero raramente se mezclan esta con las otras, ¿no? Entonces, en fin, no es tan fácil operacionalizar empíricamente esto. Primera advertencia. Segundo, que uno supondría que las instituciones, que por ejemplo lo que llamamos buenas instituciones o instituciones de alta calidad o funcionales, no es que estimulan directamente el crecimiento, por ejemplo, sino que hacen, que promueven actividades que conducen al crecimiento. Por ejemplo, favorecen la acumulación de capital humano, o favorecen el ahorro, o favorecen la introducción de innovaciones, ¿no? Entonces, también hay un problema de canales, ¿no? Que muchas veces se obvian en la literatura empírica. Es decir, directamente saltamos a instituciones y crecimiento, pero las instituciones influyen sobre el crecimiento a partir de algún canal intermediario. Por ejemplo, promover la innovación, promover el cambio tecnológico, promover la reasignación de factores hacia sectores más productivos, etcétera, etcétera. Hechas estas aclaraciones generales sobre literatura empírica, Nunn hace un repaso muy interesante de cómo diversos canales históricos, influencian en el largo plazo el desarrollo económico y social de los países. No solo, cuando ustedes leen van a ver que no solo las variables de resultados son PBI per cápita, sino que también muchas veces son sobre distribución del ingreso, por ejemplo, u otras variables que reflejan entonces resultados no puramente en términos de crecimiento o niveles de riqueza, sino también de distributivos. Bueno, aquí no hay mucha teoría, ¿no? Solamente, pero el mensaje general, porque no hay mucha teoría, sí, por supuesto hay teorías como específicas, ¿no? O hipótesis específicas más que teoría. Pero el gran punto del paper es, por supuesto, algunos de ustedes me dirán, qué genios estos economistas que miran historia y desarrollo. Nunca nadie había pensado que la historia era relevante para entender por qué hay países pobres y ricos. Sí, obvio, ¿no? Ahí no está la novedad. La novedad es más bien metodológica. Ahora decimos, tenemos test rigurosos que tratan de mostrar que algunos episodios históricos pueden tener impactos de largo y muy largo plazo sobre el desarrollo. Y entonces esto también puede ayudar a explicar la persistencia de países pobres y países ricos. Tal vez lo más impresionante sea el impacto de la esclavitud, ¿no? Aquí este gráfico que están viendo se lo estoy robando a Nunn. No se lo estoy robando porque lo cito, pero digo, está sacado de ahí. Van a ver que hay solo países africanos y lo que tenemos ahí es
la cantidad de exportación de esclavos, me parece medio feo, ¿no? La cantidad de extracción de esclavos normalizada por la geografía, por el tamaño del país, contra el PBI per cápita hoy. Y vemos una relación claramente negativa, ¿no? Los países relativamente más ricos son países que sufrieron menor extracción de esclavos en el año, en el siglo XVI, XVII, etc. Hay problemas, hay estudios a su vez que se meten adentro de estos países, porque como incluso alguno de ustedes observó en alguna clase pasada, estos países no eran tales hace 500 años, ¿no? O sea, algunos preservaron más la integridad geográfica, otros se formaron en alguna mesa de negociaciones post Segunda Guerra Mundial y agrupan regiones que pueden haber sufrido muy diversas tasas de extracción de esclavos, pero dan una intuición general de que, por ejemplo, la esclavitud, la extracción de esclavos puede haber tenido un impacto negativo de muy largo plazo sobre los niveles de desarrollo de los países. Y por ejemplo, entonces, ¿cuál puede ser un canal a través del cual la esclavitud generó este tipo de impactos? Porque uno puede decir, bueno, está bien, qué sé yo, se llevaron muchos esclavos, pero la población igualmente se volvió a reproducir. No puede haber sido un problema ¿no? digamos, de extracción de población únicamente. Un canal potencial es que las sociedades donde hubo mayor extracción de esclavos se dinamitó los niveles de confianza social, ¿no? Es decir, porque justamente muchas veces esos esclavos eran extraídos en complicidad con algunas élites locales de estos países y por lo tanto se generaron sociedades con mucho menor nivel de confianza y capital social y confianza entre los integrantes de la sociedad a partir de este hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno tiene un posible canal. Lo mismo vale para América Latina, ¿no? Aquí vemos la esclavitud en 1750 y los niveles de ingreso. Acá no es extracción de esclavos, ¿no? Sino cuántos esclavos había en los países en 1750 y el nivel de ingreso hoy, y también parece haber una relación negativa, ¿no? Países con mayor proporción de esclavos sobre el total de la población tienen menores niveles de ingreso per cápita hoy, y eso puede tener que ver, puede ser un reflejo de las instituciones extractivas, pero también que predominaban en las sociedades esclavistas, pero también de otros, pueden haber tenido influencia sobre otros niveles o otras dimensiones del capital social, por ejemplo. Entonces, hay varios canales que a través de las cuales los hechos históricos impactan sobre el desarrollo. La esclavitud es quizás uno de los más estudiados, pero no es el único, ¿no? Y la esclavitud, fíjense que tiene que ver con la esclavitud tanto en las regiones en donde fueron extraídos los esclavos, como en aquellos lugares en donde los esclavos terminaron trabajando, ¿no? Y los impactos, por supuesto, son distintos, pero parecen ser persistentes, o al menos parece haber una asociación entre ellos, ¿no? Pero como van a ver cuando lean el paper de Moon, van a encontrar que hay distintos canales, ¿no? Las migraciones forzadas de esclavos y no solo de esclavos, ¿no? Porque también muchas veces las migraciones forzadas, por ejemplo, tienen que ver con la expulsión de los judíos de la península ibérica y otros episodios. No necesariamente las migraciones masivas son por razones de esclavitud, y ahí van a haber varios trabajos que muestran posibles impactos. Temas de la religión, hay muchos trabajos que tratan de mostrar que, por ejemplo, las regiones en donde hay mayor predominio o había mayor predominio de población protestante en el siglo XVII, XVIII, son regiones en donde los niveles de educación son más altos y las desigualdades de género menos fuertes. Y son trabajos que tratan de hacer identificación causal, ¿no? Es decir, que no simplemente correlaciones que potencialmente son espurias, sino identificar realmente causalidad a través de variables instrumentales o de experimentos naturales u otras metodologías.
O, por ejemplo, el impacto de las guerras, ¿no? Hay algunos trabajos que muestran que la expansión de Francia bajo Napoleón sobre el resto de Europa hizo que muchos países de Europa adoptaran la legislación francesa, que era más avanzada que la local, y luego de que las fuerzas napoleónicas se retiraron, muchas veces esa legislación continuó en vigencia y tuvo efectos positivos sobre el nivel de desarrollo. En fin, hay también trabajos que muestran que la destrucción del segundo templo judío en Jerusalén por los romanos a principios de la era cristiana tuvo un impacto positivo sobre el nivel de educación de la población judía, ya que al destruirse el templo empezó a generarse una norma social en esa población por la cual cada uno tenía que aprender la Torá y la religión, y para eso había que aprender a leer, por ejemplo. El valor de la lectura, que originalmente estaba asociada a entender los textos sagrados, dado que el templo había sido destruido. En fin, de vuelta, acá nos sacamos mucha recomendación de política, por cierto, ¿no? Porque son casos muy ad hoc, pero de vuelta, la cuestión es de la persistencia, ¿no? La persistencia de los efectos. También hay papers que intentan mostrar los efectos de largo plazo de ciertas innovaciones tecnológicas, por ejemplo, la imprenta, ¿no? O la adopción del arado. Hay que también, por ejemplo, miran cómo eso impacta sobre desigualdades de género, sobre niveles de crecimiento. Trabajos sobre geografía, el impacto de la geografía sobre el desarrollo. Muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones climáticas, diferencias climáticas entre las regiones y los países. U otros, por ejemplo, sobre la adopción, la influencia de la adopción de sistemas de irrigación a través de canales, sobre la fertilidad agrícola y a posteriori sobre los niveles de democracia de las regiones más o menos, digamos, donde hubo mayor o menor presencia de sistemas de irrigación. En fin, hay un paper en particular que es muy interesante sobre geografía, que me parece, no es un paper en realidad, es un libro de un geógrafo, Jared Diamond, que se llama Germs, Guns and Steel, Geografía, Armas y Gérmenes. Y este libro se hizo famoso porque planteó una hipótesis con respecto a por qué Europa colonizó el resto del mundo y no al revés. Y la hipótesis que ha sido discutida empíricamente, pero que es atrayente, es que las poblaciones europeas se vieron beneficiadas porque luego del ascenso de las aguas tras la última era glacial y la separación de los continentes, Europa quedó con un mayor número de especies agrícolas y animales domesticables que el resto del mundo. Es decir, que Europa se vio beneficiada porque había mayor posibilidad de domesticar. Domesticar quiere decir cultivar sistemáticamente o criar sistemáticamente y no depender de la recolección o la caza de especies tanto agrícolas como ganaderas, animales. Y esto no solo le permitió a Europa tener un nivel de productividad agrícola superior al del resto de la mayor parte del resto del mundo, ya muy temprano en la edad, digamos, en la historia humana, ¿no? Remontándose hasta algunos siglos atrás antes de Cristo, perdón, más que Europa, Eurasia, ¿no? En realidad, todo, no solo Europa, sino también el continente asiático.
vis a vis África y América, ¿no? Sino que además también al exponer a las poblaciones de Eurasia a el contacto permanente con especies animales, las hizo más inmunes a determinadas enfermedades transmisibles justamente por el contacto con estas especies animales. Por ejemplo, la varicela. La varicela en inglés es chickenpox, ¿no? Y entonces, cuando los europeos llegaron a América o África, tenían una superioridad no solo tecnológica y cultural, que se remontaría, según esta hipótesis, justamente a esta mayor productividad agrícola lograda siglos atrás, gracias a la naturaleza, una naturaleza más benigna, sino que también esas poblaciones europeas que colonizaron el resto del mundo tenían resistencia a enfermedades a las cuales las poblaciones locales de América y de África no tenían, y la mayor parte de las muertes en América por la colonización europea no fueron por la guerra, sino por las enfermedades, ¿no? Porque las poblaciones europeas fueron desarrollando algún nivel de inmunidad natural a lo largo del tiempo. Entonces, por eso, Guns, Germs and Steel, ¿no? Las poblaciones europeas dominaron el resto del mundo no solo por las armas y el acero, sino también por los gérmenes, ¿no? Y esto tuvo que ver con este reparto totalmente fortuito de las tierras y las poblaciones y la dotación de especies animales y agrícolas domesticables, ¿no? Y luego el hecho de que Eurasia es un continente horizontal, en donde las mejores prácticas agropecuarias y ganaderas se pueden adaptar muy fácilmente, porque las variaciones de clima, de latitud son menores, vis a vis África y América, que son continentes verticales, e incluso en donde hay grandes obstáculos naturales, por ejemplo, el desierto del Sahara en África, o más abajo el desierto del Kalahari, y en América el Amazonas, por ejemplo, o las Andes, que son grandes obstáculos naturales que no existen o son mucho menores en Eurasia, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay como también algunas grandes explicaciones históricas que ya intentan no solo entender algún caso particular, ¿no? de diferencias en niveles de desarrollo o diferencias en niveles de bienestar social o diferencias, por ejemplo, en materia de género entre regiones o países, sino también grandes, el mega evento histórico que es por qué Europa colonizó el resto del mundo y no al revés, ¿no? Bueno, fíjense que esto de algún modo también nos remite a eventos históricos azarosos, ¿no? Porque el hecho de que las aguas hayan emergido y Europa se haya quedado con este stock de especies animales y ganaderas domesticables, agrícolas domesticables, es un hecho totalmente fortuito. Hay otros, también examina cómo la suerte genera efectos persistentes. Por ejemplo, en el caso de Tasmania versus Australia, de vuelta, ¿no? La división por la emergencia de las aguas, la subida del nivel del mar, que hace que Tasmania se quede con una población mucho más pequeña que Australia, cuando antes era la misma sociedad, y cuando llegaron los europeos, el nivel de desarrollo de Tasmania era muy inferior al de Australia, que tampoco era gran cosa, pero los nativos australianos conocían muchas más tecnologías que sus pares de Tasmania, y la divergencia aparentemente nació justamente por este hecho fortuito, ¿no? De que quedó una isla muy pequeñita y una isla enorme luego del ascenso de los mares. Hay también estudios sobre el impacto de, como digo, las instituciones domésticas o las normas culturales domésticas. Ejemplos, por ejemplo, de las ciudades italianas libres del siglo XIV, en donde se desarrollaron mayores niveles de capital social en el norte, donde había ciudades libres, vis a vis el sur de Italia, en donde todavía persistía el feudalismo. Y esto también podría explicar, por ejemplo, los mayores niveles de desarrollo hoy del norte versus el sur a partir de la evolución de normas sociales y de interacción entre los agentes mucho más favorables al intercambio, a la especialización, etcétera, vis a vis el sur,
en donde predomina una cultura de mayor desconfianza y de menor preferencia por la cooperación. En fin, hay diversos canales. De vuelta, de aquí, si yo soy un policymaker, me pongo a llorar porque claramente de acá no voy a sacar, ¿no?, ninguna recomendación de política de ningún tipo, porque me están diciendo, bueno, lo que te pasa hoy depende de cosas que ocurrieron siglos atrás, pero es interesante conocer que esta literatura existe y que permite rastrear los orígenes muy remotos, quizás, de situaciones de subdesarrollo, de persistencia de desigualdades por género, por ingreso, y por supuesto entonces lo difícil que es remontar eso. Última cuestión que parece interesante de esta literatura más nueva es la interacción de eventos, ¿no? Y ahí Nunes cita un paper interesante que en donde se junta la hipótesis de Acemoglu y Engelman y Sokolov, en donde hay reversal of fortune, es decir, las sociedades donde había mayores niveles de desarrollo, les fue peor luego de la colonización que donde había menores niveles de desarrollo, pero luego junta eso con el origen social de los migrantes a esas regiones colonizadas. Y encuentran que a mayor proporción de migrantes provenientes de sociedades de altos niveles de ingresos, mayores niveles de ingreso hoy. Entonces, pueden estar interactuando los dos efectos a la vez. Puede estar interactuando el efecto Engelman y Sokolov, en donde los colonizadores llegan a ciertos lugares en donde implantan instituciones extractivas por las condiciones del lugar donde colonizan, pero también puede estar interactuando eso con el hecho de que a esas regiones, a las regiones con menores niveles de población y menores materias primas extraíbles, y donde por lo tanto los colonos van y ponen instituciones inclusivas, migraron individuos de sociedades con altos niveles de ingreso per cápita en aquella época, que contribuyeron, por supuesto, a aumentar el nivel de capital humano o a generar otro tipo de patrones de conducta social que terminaron siendo favorables al desarrollo, con lo cual pueden estar interactuando, ¿no?, canales de la geografía inicial, el efecto de las migraciones, y bueno, digamos, hay mucha producción de literatura sobre esto que, de vuelta, ¿no?, digamos, no nos permite sacar ningún tipo, porque la literatura sobre instituciones, si bien muestra que hay prueba y error, adoxidad, evolución, necesidad de adaptación, etcétera, me está sugiriendo que hay ciertas cosas que se pueden cambiar, ¿no? Es decir, ok, las instituciones tienen un origen muy remoto, pero ha habido casos en donde se han hecho reformas revolucionarias o graduales, o una mezcla de ambas, etcétera, que han conseguido que algunos países o algunas sociedades con instituciones extractivas o disfuncionales pasaran a tener instituciones políticas y económicas más funcionales para el desarrollo. Los efectos de las migraciones hace 500 años, o de las guerras hace 500 años, o de la religión, de las revoluciones religiosas hace 500 años, o del ascenso de las aguas hace miles de años, no me permiten, ¿no?, por supuesto, generar ningún tipo de acción de política hoy, pero de vuelta también me sugieren que revertir situaciones de subdesarrollo puede ser muy desafiante, porque los efectos pueden ser extremadamente duraderos, siglos y siglos. Bueno, hay una mano levantada y me quedo por las preguntas y
y cerramos la clase de hoy. No, iba a ser Hoy en día en Estados Unidos hay gente muy escéptica de cómo está aumentando la cantidad en los países pobres, la cantidad de población y la cantidad de gente pobre que migra hacia, no sé, Estados Unidos, por ejemplo. Ujú. Y hay como una idea de algunos de decir, no, esto está mal, digamos. No sé, se generan 50 millones de pobres y no sé, el 1% migre hacia acá. Tal vez hay que Sí. intentar, en vez de evitar que migren hacia Estados Unidos para buscar un mundo mejor, que Estados Unidos ayuden a los países pobres. Y ahí, digamos, es como también hoy en día hay un tema bastante fuerte en eso, más que nada también Bueno, sí. A ver, una pregunta muy pertinente. Estamos hablando igualmente de migraciones en el siglo, no migración en el siglo XX, ¿eh? Porque si vos mirás Estados Unidos en el siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no sé, pero ¿terminaste la pregunta o querías decir algo más? Te interrumpí. No. Que tal vez es como un hecho que todavía continúa y como que a la vez se agrava, porque los Sí, países sí. pobres no dejan de ser pobres y nacen cada vez más, hablando económicamente, ¿no? Población en situación de pobreza. Mientras Sí, que otros países, todos dicen, quiero ir hacia el país donde, no sé, país modelo. sí. Bueno, es muy interesante la pregunta. No sé si voy a poder contestarla primero porque mis limitaciones, segundo por el tiempo, podría para mucho. Pero un par de cosas. Cuando hablamos de este efecto de provenir de sociedades de altos niveles de ingresos, estamos hablando de las migraciones del siglo XVI, XVII y XVIII. O sea, los papers que citan trabajan con esos periodos históricos. Porque si mirás fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la gente que fue a Estados Unidos venía de sociedades mucho más pobres que los Estados Unidos. Venía de Italia, venía de Polonia, venía de otros países de Europa del Este, etcétera, ¿no? O sea que no venían ya no venían de Inglaterra, digamos, la migración masiva, o de Irlanda, perdón, país que me faltaba, ¿no? El grueso de la migración moderna a Estados Unidos viene de países europeos de bajo nivel de desarrollo. Italia, Irlanda y Polonia son los más representativos, ¿no? Pero esa migración ya se produce en un contexto económico totalmente diferente, en donde esa migración es funcional en la industrialización masiva fordista de Estados Unidos en esa época, ¿no? Que necesitaba escala, ¿no? Y grandes dotaciones de mano de obra. Hoy en día, una parte es posible que, como vamos a ver en la segunda parte del curso, a partir de la llamada cadena de valor, que los Estados Unidos, o Europa, o Japón, o Corea, exploten esas diferencias esa masa laboral en países de menor nivel de desarrollo sin que esa gente migre. Porque existen, ¿no?, las cadenas globales de valor, las cadenas globales de suministro, la priorización de tareas, etc. Sobre eso vamos a hablar en la segunda parte del curso. Pero Estados Unidos fue hasta la Segunda Guerra Mundial, o hasta la crisis del 30 por lo menos, un país de migración libre, ¿no? Igual que Argentina. Europa siempre tradicionalmente fue un lugar de expulsión de migración, por lo menos no los países centrales, pero sí los países más periféricos, ¿no? En esa misma época. Justamente buscando oportunidades de trabajo e ingresos que no consiguen en sus países de origen. Hoy, como vos decís, la migración que quiere Estados Unidos a Europa no viene de la periferia europea, sino que viene de África, de Asia o de América Latina, ¿no? Fundamentalmente de África en Europa y alguna parte de Asia en América Latina hacia Estados Unidos, y más bien de América Central y México, ¿no? Y algunos países quizás de América del Sur. Pero no de Brasil, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Uruguay, ¿no? En términos cuantitativos. Pero ahí ya nos vamos a una literatura y un tema que tiene un montón de implicancias políticas, económicas, etcétera, ¿no? O sea, más allá de cualquier opinión que uno tenga sobre el tema, a mí me parece... Sí, bueno.
me parece siniestro que eso ocurra. Hay mucho trabajo empírico que muestra que en Europa la migración tiene efectos positivos sobre algunos aspectos del desempeño económico de esas sociedades. De hecho, muchas veces los migrantes, por ejemplo, vienen a desarrollar tareas que los locales no quieren desarrollar, no quieren llevar adelante. Y luego esas familias de migrantes van progresando en capital humano. Hay varios trabajos que muestran que si vos sos descendiente, ¿no? Gente incluso que tomando familiares, ¿no? A este nivel de detalle. Uno se va a trabajar a Alemania y el otro se queda no sé, en Pakistán. Bueno, por supuesto el de que se va a trabajar a Alemania asciende mucho más en la escala social. La generación subsiguiente, los hijos van al colegio, bla, 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 ¿no? O sea, hay incluso en épocas en donde las sociedades están envejeciendo, la migración permite rejuvenecer a esas sociedades, ¿no? Porque en general los que migran son personas en edad laboral, no migran ancianos ni niños. Pueden ir los niños con sus padres, pero los padres van a ir a trabajar. Entonces, hay un montón de dimensiones complejas, ¿no? En donde, de vuelta, aunque el capital social de esos, o humano de esos inmigrantes hoy sea relativamente bajo, eso no implica que en el actual contexto de división del trabajo, en la actual fase de la economía global, eso vaya a tener un impacto negativo sobre las sociedades que lo reciben. Después está el gran clivaje en Europa religioso, ¿no? Pero ese es un asunto que ya excede una discusión de un curso de desarrollo económico, no porque no sea relevante, pero ya nos pone en otro tema. No sé si me aproximo a contestar, no sé si a contestar, pero al menos a rondar tu pregunta. Sí, no, yo lo pensé como un hecho de cómo se estudia a largo plazo de la historia y su canal de impacto, de desarrollo, y no sé, que llegue un momento que todos veamos, dice, bueno, la solución, no sé, salir de la pobreza, irnos a vivir a primer mundo, o no sé, y que todos queramos hacer eso, es como que tal vez se da vuelta la historia, ¿no? Llega un momento que colapsa eso, no sé. Sí, bueno, sí, veremos. No sé, claro, tal cual. El mundo isn't getting any better en estos días, pero bueno, vamos, predecir cualquier cosa sobre cómo va a ser el futuro del planeta hoy es más fácil jugar al Kini. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, el lunes que viene retomamos las clases. Bueno, va a ir Gastón, según el cronograma. Vamos a comenzar ya con la unidad sobre temas de empleo, distribución del ingreso, pobreza. Así que ahí ya se aproxima el tramo final de clases antes del primer examen. Bueno, seguimos a través del campus y el lunes volvemos a las clases presenciales. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.